Procede el despacho, juzgado séptimo laboral del circuito de Bogotá, el día de hoy, martes 2 de julio del 2024, siendo las 2:49 p.m., a dar inicio a la presente audiencia dentro del proceso ordinario de primera instancia radicado bajo el número 110013-105007, 2023-0029-2300, donde demanda el señor Adolfredo Antonio Valdés Pérez contra la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. Para efectos de notificación, como están registrados en la demanda. Muchas gracias. Sí, señor. Apoderado de Colpensiones. En cuanto a la etapa de conciliación, debemos tener en cuenta que Colpensiones allegó copia del acta número 177 del 20 de octubre del 2023, emitida por la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de esa entidad, donde respecto a las pretensiones del señor demandante, Adolfredo Antonio Valdés Pérez, no propone fórmula conciliatoria, razón por la cual se tiene por superada la etapa de conciliación en este proceso. Quedan notificados en estrados. Colpensiones oportunamente contestó la demanda oponiéndose a sus pretensiones y propuso como excepciones de fondo la de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, prescripción y la innominada y buena fe. Esos medios de defensa serán resueltos conforme al artículo 32 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en el fallo de primera instancia. Quedan notificados en estrados. En cuanto a la etapa de saneamiento del litigio, esta instancia judicial considera que dentro de lo actuado hasta este estado del proceso no se ha configurado ninguna irregularidad procesal o causal de nulidad que vicie la actuación. Por lo tanto, es procedente continuar con el trámite que corresponde. Quedan notificados en estrados. En cuanto a la fijación del litigio, hay que tener en cuenta que Colpensiones en su contestación aceptó como ciertos los hechos 1, 2, 3, 4 y 7 de la demanda. Y teniendo en cuenta las pretensiones esbozadas en el libro introductorio, el despacho puede definir este litigio en establecer en el fallo de primera instancia si el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la reliquidación de su pensión de vejez, conforme a las disposiciones de la Ley 100 de 1993, modificada por la 797 del 2003, desde el 10 de febrero del 2022, teniendo en cuenta una tasa de reemplazo del 80% del ingreso base de liquidación, en consideración al total de semanas cotizadas, y que el valor de su mesada pensional inicial equivaldría a 2.888.580 pesos a partir del 3 de diciembre del 2021. Igualmente habrá de establecer si tiene derecho a los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o subsidiariamente a la correspondiente indexación de las condenas que llegasen a proferirse, a los derechos ultra y extrapetita que se encuentren debatidos y probados, e igualmente a la condena en costas procesales. Sobre ello y sobre las excepciones formuladas oportunamente por el señor demandante, debe versar el debate probatorio en este asunto y se resolverá en el fallo de primera instancia. Quedan notificados en estrados. Procede el despacho a decretar las pruebas de la siguiente manera. Pruebas solicitadas por el señor demandante, pruebas documentales. Se tienen como prueba documental las aportadas por el demandante que obran a folios 1 a 38 del cuaderno 02 anexo del expediente digital. Pruebas solicitadas por Colpensiones, pruebas documentales. Se tienen como prueba documental las aportadas por Colpensiones que obran a folios 21 a 659 del cuaderno 8, expediente administrativo del expediente digital. Quedan notificados en estrados. A continuación, el despacho le concede el término de 5 minutos a cada uno de los apoderados para que presenten sus alegatos de conclusión. Inicia la doctora Diana Paola, apoderada del demandante. Así las cosas, se da por terminada la etapa de alegaciones finales. Quedan notificados en estrados. Para efectos de proferir el fallo de primera instancia, el despacho ordena un receso y cita para el día lunes 8 de julio del 2024 a las 3 p.m. Lunes 8 de julio de 2024 a las 3 p.m. Yo ya he mencionado 9 de julio, no es 9 de julio, es 8 de julio a las 3 p.m. Quedan notificados en estrados. Muchas gracias a todos. Una buena tarde. Procede el despacho, juzgado séptimo laboral del circuito de Bogotá, el día de hoy, lunes 8 de julio del 2024, siendo las 3:15 p.m., a dar inicio a la presente audiencia dentro del proceso ordinario de primera instancia, radicado bajo el número 110013-105007, 2023-0029-2300, donde demanda el señor Adolfredo Antonio Valdés Pérez contra la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones.
Sírvase los presentes e identificarse ante la audiencia. La apoderada del señor demandante. Muy buenas tardes, su señoría, usted y a todos los presentes en esta vista pública. Mi nombre es Luisa Fernanda Gil Páez, identificada con cédula de ciudadanía y con tarjeta profesional, actuando en calidad de apoderada sustituta de la parte demandante, el señor Adolfredo Antonio Valdés Pérez. Para efectos de notificación, los mismos que reposan en la sustitución del poder ha llegado al despacho. Asimismo, su señoría, solicito muy respetuosamente se me reconozca personería para actuar dentro de la presente audiencia. Gracias. Apoderado de Colpensiones. Buenas tardes, su señoría. ¿Quiénes hablan? Sí, señor. Y revisada la actuación, se tiene que debe reconocerse de personería la doctora Luisa Fernanda Gil Páez como apoderada sustituta del señor demandante, conforme a la documental que llegó y que se ordena anexar al expediente digital. Queda notificado sin estrado. Y siendo que se tramitó íntegramente esta primera instancia, procede el despacho a proferir el fallo de la siguiente manera. El señor Adolfredo Antonio Valdés Pérez, actuando a través de apoderado judicial, instauró esta acción ordinaria de primera instancia contra la administradora colombiana de pensiones Colpensiones, para que en sentencia se declare que Colpensiones incurrió en errores aritméticos al momento de liquidar la pensión del demandante, estableciendo de forma incorrecta la tasa de reemplazo y el valor de la pensión, conforme a los artículos 33, 21 y 34 de la Ley 7 de 1993 y la Ley 797 del 2003. Y condenar a Colpensiones a reliquidar la mesada pensional del demandante con el promedio más alto equivalente a la suma de 3.610.725 pesos, con una tasa de reemplazo del 80% del ingreso base de liquidación en atención al total de semanas cotizadas, que el valor de la mesada pensional equivale a la suma de 2.888.580 pesos a partir del 3 de diciembre de 2021. Condenar a Colpensiones a que una vez reliquidada la pensión de vejez cancele al señor demandante la diferencia entre las mesadas pensionales reconocidas y pagadas y la que hubiera percibido por haberse tenido en cuenta el total de tiempos cotizados por el señor demandante desde el 10 de febrero del 2022, conforme al artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 797 del 2013. La condena a Colpensiones al pago de la prestación y a favor del demandante de los intereses moratorios en atención a los artículos 1608, 1610, numeral segundo del artículo 1617 del Código Civil, en concordancia con el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, artículo cuarto de la Ley 700 del 2001, en concordancia con la sentencia C601 del 2000. Aplicado mes a mes sobre las diferencias de las mesadas causadas y no pagadas desde que cada una se causó y hasta la fecha que se produzca el pago de la pretensión. E igualmente, la condena a los derechos ultra y extra petita debatidos y probados en el proceso y costas procesales. Subsidiariamente, se debe establecer de no ser reconocidos los intereses moratorios que se condena al pago de la indexación de las diferencias pensionales que resulten. Esas pretensiones tienen su fundamento en los hechos que se narran en el libro introductorio y que se concretan a que el señor Adolfredo Antonio Valdés Pérez nació el 3 de diciembre de 1959. Ha cotizado el sistema de seguridad social en pensiones desde el 3 de junio de 1981 y hasta el 31 de enero de 2021, lo que corresponde a un total de 1.991 semanas. Que mediante la resolución SV 37256 el 10 de febrero del 2022 se le reconoció la pensión de vejez al demandante desde el 3 de diciembre del 2021 en cuantía de 2.817.397 pesos, producto de un IBL de 3.587.670 pesos y una tasa de reemplazo del 78.53%, conforme lo establece la Ley 797 del 2003. Refiere que en febrero del 2003 solicitó la reliquidación de la pensión a fin de le aplicara una tasa de reemplazo del 80%, conforme lo establece la sentencia SL 3501 del 2022 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, petición que fue accedida en la resolución SV 175258 del 7 de julio del 2023, reconociendo un IBL de 3.610.725 pesos y una tasa de reemplazo del 78.51% y una mesada pensional de 2.834.780 pesos, con fecha de efectividad el 3 de diciembre del 2021, pero no resolvió lo correspondiente a la tasa del reemplazo del 80%, con lo que se desconocen las semanas de cotización posteriores a las primeras 1.800 para aumentar la tasa de reemplazo.
Esa demanda fue admitida y notificado Colpensiones oportunamente contestó, se opuso a las pretensiones del demandante, afirma que el demandante en efecto fue pensionado bajo los apremios de la Ley 797 del 2003 con la resolución SV 37256 del 10 de febrero de 2022, con fecha de efectividad a partir del 3 de diciembre del 2021, en cuantía de 2.817.397 pesos, con un IBL de 3.587.670 pesos, aplicando una tasa de reemplazo del 78.53%, que posteriormente reposa notificación de sentencia de tutela de fecha 11 de julio del 2023 bajo el radicado 110013187019-2023-004600, conocida por el Juzgado 19 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, donde ordenó a la entidad dar respuesta a la petición elevada por el demandante el 10 de febrero de 2023. Y al realizar un nuevo estudio de la prestación del demandante, concluyó que en efecto el demandante cuenta con un total de 3.974 días laborados, correspondiente a 1.996 semanas de cotización. Que del total de semanas, al aplicar la fórmula decreciente contenida en la Ley 100 de 1993, arroja un porcentaje de pensión del 63.51%, y al tener en cuenta las semanas adicionales a las primeras 1.300, arroja un 15% de porcentaje adicional, ya que por disposición legal solo se toman en cuenta un tope máximo de 1.800 semanas de cotización, por lo que dicha entidad se acoge a la interpretación de la ley que viene realizando desde hace 20 años y se aparta de lo decidido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL 3501 del 2022. Conforme a lo anterior, refiere que el actuar de la entidad se ajusta a los preceptos de la buena fe y la liquidación de la pensión del señor demandante se realizó en cumplimiento de la ley. Por tanto, solicita negar las pretensiones de la demanda. En cuanto a los intereses moratorios, señaló que los mismos no son procedentes en este caso debido a que solo proceden cuando exista mora en el pago de las mesadas pensionales, situación que no ocurre para el caso del demandante, toda vez que Colpensiones no adeuda mesadas pensionales, al igual que estos no se causan sobre reajustes pensionales. Refiere que son improcedentes los intereses moratorios y la indexación solicitada porque son incompatibles entre sí. Además, los intereses moratorios proceden únicamente cuando se incurre en un defecto sustantivo o una violación directa de la Constitución política, los cuales no se encuentran acreditados, ya que el actuar de la entidad se encuentra ajustado a la ley y la petición de pensión de vejez fue resuelta en los términos establecidos. Por lo tanto, la condena resulta improcedente. Referente a la indexación, señaló que no es procedente la indexación solicitada por la parte actora, pues el demandante no tiene derecho a la reliquidación que pide. Propuso como excepciones la inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, prescripción, buena fe y la denominada o genérica. En lo atinente a la reclamación administrativa, se remite al juzgado a la documental obrante a folios 2 a 27 del archivo número 02 anexos del expediente digital, documental con la cual se cumple con el requisito de procedibilidad y factor de competencia dispuesto en el artículo 6 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, modificado por el artículo 4 de la Ley 712 del 2001. Así las cosas, que solicita el señor Adolfredo Antonio Valdés Pérez que se declare que tiene derecho a la reliquidación de su pensión de vejez, teniendo en cuenta las semanas adicionales a las 1.800 que permiten aumentar la tasa de reemplazo en un 80%, tope máximo permitido por la ley, adicionales a las 1.300. No está en discusión que el señor demandante cuenta con un reconocimiento pensional en la resolución SV 37526 del 10 de febrero del 2022, con fecha de efectividad a partir del 3 de diciembre del 2021, y en cuantía inicial de 2.817.317 pesos, reliquidada mediante resolución SV 175258 del 7 de julio del 2023, quedando su mesada en 2.834.780 pesos, con una tasa de reemplazo del 78.51%. Así las cosas, no está en discusión el estatus de pensionado ni el ingreso base de liquidación. Tampoco se encuentra en discusión que el demandante cotizó un total de 1.996 semanas, conforme se encuentra en la resolución SV 175258 del 7 de julio del 2023 y como acepta igualmente Colpensiones. Al igual tampoco se discute el régimen pensional ni la normatividad aplicable que corresponde a la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 797 del 2003. Así las cosas, definida esa situación y la norma aplicable al señor demandante, entra el despacho a determinar si el ingreso base de liquidación y la tasa de reemplazo asignadas se encuentran acordes
a el ordenamiento jurídico. En cuanto al ingreso base de liquidación, el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 dispone: se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en la ley el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si éste fuera inferior. Para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor según certificación que expide el DANE. Cuando el promedio del ingreso base ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema siempre y cuando haya cotizado 1.250 semanas como mínimo. En cuanto al monto de la mesada pensional, señala el artículo 34 de la misma norma, modificado por la Ley 797 del 2003, artículo 10, el monto mensual de la pensión de vejez corresponde a las primeras 1.000 semanas de cotización, será equivalente al 65% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.000 hasta las 1.200 semanas, este porcentaje se incrementará en un 2%, llegando a este tiempo de cotización al 73% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.200 hasta las 1.400, este porcentaje se incrementará en un 3% en lugar del 2% hasta completar un monto máximo del 85% del ingreso base de liquidación. El valor de la pensión no podrá ser superior al 85% del ingreso base de liquidación ni inferior a la pensión mínima de que trata el artículo siguiente. A partir del 1 de enero del 2004 se aplicarán las siguientes reglas. El monto mensual de la pensión correspondiente al número de semanas mínimas de cotización requeridas será el equivalente al 65% del ingreso base de liquidación de los afiliados. Dicho porcentaje se calculará de acuerdo con la fórmula planteada en la norma. En relación con los efectos para las mujeres, efectos diferidos a partir del 2004, el monto mensual de la pensión de vejez será el porcentaje que oscilará entre el 65 y el 55% del ingreso base de liquidación de los afiliados en forma decreciente en función de su nivel de ingresos calculado con base en la fórmula señalada. Al 1 de enero de 2005, el número de semanas se incrementará en 50 semanas. A partir del 2005, por cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje se incrementará en 1.5% de ingreso base de liquidación, llegando a un monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% de dicho ingreso, en forma decreciente en función al nivel de ingresos de cotización, calculado con base en la fórmula establecida en este artículo. El valor total de la pensión no podrá ser superior al 80% del ingreso base de liquidación ni inferior a la pensión mínima. Conforme al anterior, se tiene que el demandante nació el 3 de diciembre de 1959, por lo que la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, 1 de abril de 1994, contaba con 34 años de edad, encontrándose a más de 10 años para adquirir el derecho pensional. Definido lo anterior, debe establecerse si Colpensiones reconoció esa pensión de vejez conforme a las normas aplicables al demandante. De las pruebas que se aportaron, tenemos a folio 1 del archivo número 02 anexos del expediente digital, reposa el documento de identidad del demandante, folio 2 a 7 del archivo número 2 anexos del expediente digital, resolución SV 37526 del 10 de febrero del 2022, en el cual se le reconoció la pensión de vejez al demandante con fecha de efectividad a partir del 3 de diciembre del 2021 en cuantía inicial de 2.817.397 pesos. Folio 8 a 11 del archivo número 02 anexos del expediente digital, reposa la reclamación administrativa de fecha 10 de febrero del 2023, donde solicitó la reliquidación pensional. Folio 2 a 27 del archivo número 02 anexos, reposa copia de la resolución SV 175258 del 7 de julio del 2023, en la cual se reliquidó la pensión, quedando en la cuantía de 2.834.780 pesos, con una tasa de reemplazo del 78.51%. Colpensiones aportó el expediente administrativo obrante a folio 49 a 659 del archivo 07, contestación Colpensiones del expediente digital. Conforme a esa documental, se tiene que el señor Alfredo Antonio Valdés Pérez nació el 3 de diciembre de 1959, contando la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 con 34 años de edad, tal y como se mencionó anteriormente. De la resolución SV 175258 del 7 de julio del 2023, expedida por Colpensiones, se tiene que el IBL promedio de los últimos 10 años correspondió a la suma de 3.610.725 pesos, lo cual no se encuentra en discusión.
Por lo tanto, debe centrarse la decisión en determinar la tasa de reemplazo de la mesada pensional teniendo en cuenta el total de semanas cotizadas. Tras determinar el IBL de la mesada pensional, se debe, conforme a las disposiciones del artículo 34 de la Ley 100 de 1993, aplicar la fórmula decreciente de la mesada para establecer el monto de la pensión, arrojando para 2021 un monto inicial del 63.51% por las primeras 1.300 semanas de cotización, porcentaje sobre el cual deberá adicionarse las semanas cotizadas adicionales a la legalmente exigida, según lo establece el inciso final del artículo 34 de la Ley 100 de 1993, referido previamente, que para en este caso del señor Valdés Pérez son 696 semanas de cotización adicionales a las 1.300 exigidas para reconocer la pensión. Frente al total de semanas adicionales a las primeras 1.300, si bien no son objeto de discusión, considera el despacho que no es de recibo los argumentos de Colpensiones para acumularlas para determinar la tasa de reemplazo de la pensión, que realmente es lo que acá se discute. Para resolver esto, el despacho acoge el precedente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de la cual se apartó el mismo Colpensiones, entre otras en las sentencias SL 3501 del 2022, SL 810 del 2023, donde estableció en esta última que, así, en criterio de la Corte, resulta ser un desatino aplicar la fórmula decreciente también para establecer el monto máximo de la pensión de vejez, por cuanto previamente dicha fórmula fue aplicada para determinar el porcentaje inicial en función del nivel de ingresos del afiliado, y además porque si se llegara a determinar también el porcentaje máximo con la mentada fórmula, se itera, evidente resultaría que se desestimularía la prolongación de la cotización al sistema, se disminuiría el tiempo de recaudación y se extendería el periodo de pago de la prestación. En esa línea, la permanencia de la cotización en el Sistema General de Pensiones cumple varias funciones. Primero, en relación con la acreditación del requisito para acceder al derecho. Segundo, ser utilizada como factor para calcular el monto de los incrementos de la pensión. Y tercero, como fuente de la que se obtienen los recursos económicos para financiar la prestación. Por tal razón, limitar el número de cotizaciones adicionales a las mínimas como barrera de acceso a la tasa de reemplazo máxima del 80% del IBL contraviene la obligación legal de cotizar y los principios básicos del aseguramiento social en que se asientan los sistemas de prestación definida. Luego, entonces, de acuerdo con el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 797 del 2003, y conforme a lo resuelto en la sede extraordinaria, resulta palmario que el actor, para obtener acreditados un total de 2.125 semanas de cotización, más de 40 años de cotización, tiene derecho al incremento del monto pensional pretendido, dado que, como quedó visto, son válidas todas las semanas adicionales a las mínimas requeridas, 1.300, hasta alcanzar el monto máximo de la pensión del 80% del IBL. Así las cosas, para el cálculo de la mesada pensional debe tomarse el total de semanas cotizadas sin tener en cuenta el límite anterior de 1.800 semanas, en razón a que no existe justificación para impedir la sumatoria de todo el tiempo para alcanzar un tope máximo de pensión del 80% conforme al artículo 34 de la Ley 100 de 1993. Para este caso, el señor Valdés Pérez se tiene que adicionar a las primeras 1.300 semanas, cuenta con 696 semanas, que al equipararlas al equivalente de 1.5 adicional por cada 50 semanas, se tomarán 550, que equivalen a un porcentaje adicional del 16.50%, resultando una tasa de reemplazo del 80% que resulta de la sumatoria del monto inicial 63.51% más 16.5% de las semanas adicionales a las primeras 1.300, sin sobrepasar en ningún momento el monto o el tope máximo de la pensión de vejez, que se encuentra establecido por la ley en un 80%. Consecuencia de lo anterior, se tiene que, siendo el IBL de 3.610.725 pesos, por el 80%, la primera mesada corresponde a 2.888.580 pesos. Establecida la primera mesada pensional, resulta una diferencia con la mesada reconocida por Colpensiones a través de la resolución DPE 13243 del 29 de septiembre del 2020 por valor de 9.836.740 pesos, ocasionando una diferencia se obtiene un valor de diferencias de mesadas pensionales
de 1.928.470 pesos. Diferencia que arroja se liquida hasta el mes de junio del 2024. Con un retroactivo se reitera de 1.928.470 pesos. Suma que deberá reconocerse al señor demandante producto de las diferencias de las mesadas reconocidas y la que debió cancelar por pensiones, que deberá pagarse debidamente indexada mes a mes y hasta que se incluyan las diferencias pensionales en nómina de pensionados. En conclusión, la mesada pensional para el año 2024 será por la suma de 3.771.469 pesos, aplicando esos incrementos, y las diferencias que se ocasionen en adelante deberán ser reconocidas hasta la fecha efectiva de su pago o de su inclusión en nómina de pensionados. Por último, y conforme a los artículos 141 de la Ley 100 de 1993 y 42, inciso tercero del Decreto 692 de 1994, tratándose de recursos que componen la mesada pensional, Colpensiones queda autorizada para realizar los descuentos con destinos al Sistema General de Salud. Sobre intereses moratorios, es claro para el despacho de que se ordenó la indexación correspondiente a estas diferencias de mesadas pensionales y que se accede a ello en virtud de la posición que acoge este despacho expuesta por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la forma de liquidarla. Por lo tanto, se niegan dichos intereses moratorios, concediéndose, como se dijo anteriormente, la indexación. Sobre costas procesales serán a cargo de Colpensiones. Las agencias en derecho se tasan a favor del demandante en un salario mínimo legal mensual vigente a la fecha del pago. Sobre excepciones propuestas, dadas las resultas del proceso, se declaran no probadas las excepciones propuestas por Colpensiones. En mérito del expuesto, el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar que el señor demandante, Alfredo Antonio Valdés Pérez, tiene derecho a la reliquidación de la mesada pensional conforme a las consideraciones expuestas. Segundo, como consecuencia de lo anterior, se condena a Colpensiones a reliquidar a favor del demandante la pensión de vejez reconocida aplicando una tasa de reemplazo del 80%, tomando como IBL inicial la suma de 3.610.725 pesos para una mesada inicial de 2.888.580 pesos. Tercero, como consecuencia de lo anterior, se le condena a Colpensiones a pagar a favor del señor demandante el retroactivo pensional debidamente liquidado hasta el 30 de junio del 2024 por valor de 1.928.470 pesos, suma que deberá ser indexada hasta la fecha en que se ha incluido en nómina de pensionados, quedando autorizado Colpensiones para realizar las deducciones a salud con destino al sistema de seguridad social en salud. Cuarto, dadas las resultas del proceso, se declaran no probadas las excepciones propuestas por Colpensiones. Quinto, se asuelva Colpensiones de las restantes pretensiones incoadas en su contra. Sexto, las costas son a cargo de Colpensiones. Las agencias en derecho se tasan a favor del demandante en un salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de su pago. Séptimo, ordénese la consulta de esta sentencia ante el superior a favor de Colpensiones como entidad garantizada por la nación y a fin el superior revise la legalidad de lo decidido. Quedan notificados en estrados.